en la oscuridad, en el naufragio y sin destino. Andas buscando una palabra de iluminación. Esta palabra te dará luz en medio de la oscuridad. El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presentan su programa Palabra de Iluminación con el maestro José Briceño. Ok, vamos a darle un aplauso al Señor para recibir la palabra. La palabra del Señor siempre se recibe con gozo, con alegría, con muchos deseos de aprender la palabra. Y quiero, antes de comenzar la clase o antes de comenzar de hacerle seguimiento a lo que venimos tratando, todos sin lugar a duda estamos en un proceso de enseñanzas y de aprendizaje. Siempre he dicho a mis hijos que yo tengo muchas cosas que enseñar, pero siempre coloco por delante que tengo mucho más que aprender. El día que yo crea que me la sé todo hasta ese día, llegaron las cosas, porque el Espíritu Santo solo enseña a dos tipos de personas, los que no saben y quieren aprender y los que saben y quieren seguir aprendiendo. Yo estoy entre los que sé un poquito y quiero seguir aprendiendo. Fue una convención que hizo nuestro hermano, amigo y apóstol Raúl Ávila, el cual saludo y respeto y consideración a través de estas cámaras, de la televisión, de YouTube y por internet. Saludo muy fraternal y mi respeto al apóstol Raúl Ávila. Él llevó a cabo una convención la semana pasada en Maracaibo, en el Palacio de los Eventos. Estuve presente. Pero como Dios necesita no tantas palabras como para formar un hombre que está abierto en enseñanza, con una palabra que Dios te dé a veces suficiente, con una palabra que Dios te dé suficiente para todo. Y recibí una palabra del maestro, respeto y consideración, también saludo a través de las cámaras, de Juan Ballesteri, de algo que yo he leído mucho he leído, pero no fue a mí que se me iluminó eso, fue a él que se le iluminó. Cuando él lo dijo, yo reventé en llanto. Es difícil que a mí una persona me mueva como predicador, porque a la altura que uno está, con mucho respeto lo digo, no todo el mundo te puede mover. Tiene que ser una palabra de Dios o tiene que ser guiada por el Espíritu. Discutiblemente fue una palabra de Dios que me dio. Yo lloré como un niño, mi esposa reventó a llorar como una niña. Lloramos, eso es algo, pero el pastor Andrés Noguera, que estaba a mi lado, me miraba, se le aguaron los ojos. Carolina, la pastora Carolina lloró, o sea, se le aguaron los ojos. Era algo, pero una administración de Dios. Creo que fue indiscutiblemente, y sin quitarle valor a los demás mensajes, el negro Marcelino Sojo disparó una palabra tremenda. Te saludo, mi hermano. Y lo que Juan Ballesteri ministró fue esto. ¿Ustedes se acuerdan? Aquella palabra decía que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo: preséntate ante Dios como obrero aprobado que no tiene de qué avergonzarse. Repito, preséntate ante Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mi pregunta es, decía Juan, es que cuando Dios llama a una persona no la capacita para enviarla. Es que Timoteo no estaba aprobado por Dios para el ejercicio del ministerio en el momento actualmente cuando lo estaba ejerciendo. Decía él, sí. Pero le voy a dar una verdad paralela para que usted me agarre. Europa, usted va a transmitir la licencia de conducir para ser un licenciado en la conducción. A usted lo someten a un examen físico y psíquico.
sus reflejos, su vista, su oído, e inclusive hay un registro de todos sus antecedentes, un registro, pero preciso y conciso, donde usted aparece en un sistema donde se dan cuenta si usted tuvo problemas psiquiátricos, psicológicos, si estuvo internado en un psiquiátrico, en un manicomio, etcétera. Porque de ahí depende el que le den la licencia. Si tuvo problemas en la cárcel, tuvo preso, porque estuvo preso, qué lo llevó a estar preso, todo eso. Resulta que lo someten al examen. Después que lo someten al examen, usted queda aprobado para tener licencia de conducir. ¡Chaclán! Le dan su licencia. Tenga, señor, esta es su licencia. Usted pasa a ser un licenciado en conducción. Pero a usted se le venció la licencia 10 años. Se le venció a los 10 años la licencia. No como Latinoamérica o Venezuela propiamente, que ya usted tiene licencia, usted se le venció, usted lo que va a renovar. Punto. Usted se metió y vengo a renovar, usted no tiene que hacer nada, usted se la renova, se la dan y punto, independientemente como usted esté físico y psicológicamente. Se le venció la licencia a Europa, países europeos, pero te vuelven a someter otra vez al examen físico y psíquico para ver si usted sigue teniendo la misma visión o tiene visión, sus reflejos, psicológicamente hablando, como usted está. Está bien, chaclán, le renuevan o le renovan la licencia, se la entregan, dale. Y así de 10 a 10 años, hasta que llega un momento que el Estado, clínicamente hablando, se da cuenta que usted no está apto para conducir. Usted no tiene ya visión, usted no tiene reflejos, psicológicamente usted tuvo problemas o tiene problemas, usted quedó reprobado, usted no puede seguir conduciendo. Aunque sabe manejar, no puede seguir conduciendo. ¡Chaclán! Le anulan la licencia. Cuando Pablo le dijo a Dios, preséntate ante Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse, pero que seas aprobado. Lo que Pablo le quiso decir a Timoteo fue, mantente en las disciplinas del reino, en los principios del reino, en el carácter de Dios, en sumisión, en sujeción, en obediencia, teniéndote de todo lo que tú sabes que no está acorde al reino, para cuando Dios quiera promoverte y te somete a un examen, tú puedas ser calificado para la promoción que viene. Tu oración, tu ayuno y tu vigilia no son nada delante de Dios ni te llevan a ninguna parte si no tienes un carácter formado. El que seamos promovidos por Dios no depende tanto de Él, sino que nosotros estamos capacitados para la promoción. Que cuando Dios nos someta a un examen, nosotros estemos aprobados por Dios para lo que viene. Y eso tiene que ver con ¿qué? Con carácter. Con la formación de un carácter en cuanto a llevarte al carácter del reino. Y llevarte al carácter del reino tiene que ver con ¿qué? Con conocimiento. Con sentarse a aprender de los hombres que ya saben. Con sentarse a aprender de los hombres que Dios llamó para esta tarea. Para perfeccionar a los santos. Cuando él decía eso, se me prende el bombillo a mí, sentadito, y me dijo Dios, ¿escuchaste eso? Sí, Señor. Tú vas para las grandes ligas. Pero todavía no te he sometido a un examen, porque hay cositas que todavía tienes que abandonar. ¿Usted oye bien? Hay cositas que todavía... Tienes una velocidad en la pelota, hermano, en la mano para el conocido el conocido beisbolista Grandes Ligas, Carlos Zambrano, el Toro. Somos muy amigos. Mañana voy a estar en su casa reunido con él. Él me dijo, maestro, usted está pichando yo ni siquiera, pero escuché un seminario de conflicto entre dos reinos por la televisión.
Y él decía, usted está pichando, maestro, sobre, no sé sobre cuántas millas, que usted quiere sacar el bate 4 días antes. La velocidad con que estás pichando es muy, oye, es tremendo, cómo Dios te usa. Pero eso no es suficiente para lo que Dios quiere hacer contigo. Para la promoción que viene no es suficiente. Hay cositas que tienes, es algo mío personal, que tienes que madurar, que tienes que perfeccionar, que tienes que abandonar, que tienes que dejar. Entonces cuando se me prende el bombillo, y entiendo cuando Pablo dijo, cuando yo golpeo, no lo hago como tirando golpes al aire, sino lo hago como golpeando mi propio cuerpo. ¿Sabe qué quiere decir Pablo cuando dijo golpeando mi propio cuerpo? Pablo quiso decir fue disciplinándome a mí mismo, manteniéndome en las disciplinas. No vaya a ser que después que yo haya sido un heraldo, venga a ser descalificado por Dios. ¿Descalificado de qué? De la vida eterna. No está hablando de salvación. Está hablando del ejercicio y de las funciones del ministerio. Como hay el montón de personas que hoy día están ministrando por humanismo, por experiencia, pero que no están siendo dirigidos por Dios, porque no hay visión, porque no hay misión, porque fueron reprobados por Dios. O sea, yo no tengo problemas en cuanto a perdón, dice Dios, el que tú caigas en una vida de promiscuidad. Cada vez que caigas y pides perdón, yo te perdono. No tengo problemas. Pero en cuanto a promoción, en cuanto a promoverte, en cuanto a llevarte a la altura de lo que yo quiero hacer contigo, ahí se va a ver el problema. Porque nunca tendrás un carácter formado para la promoción que viene. ¿Ustedes están acá? Ahora usted entiende que usted lo que está es sentadito allí, aprendiendo y formando un carácter para ser promovido por Dios. Ahora usted entiende lo nocivo y lo letal y lo perjudicial y cómo se restaron la posibilidad de ser promovidos por Dios los que se inscribieron y se fueron por prejuicios o perjuicios y los que no permanecieron. Tremendo. ¿Usted está acá? Entonces, mis hijos, no estamos perdiendo el tiempo, estamos haciendo un trabajo. Estamos trabajando, estamos formando. No vea esto como un culto más, como una mera escuela más. Ni siquiera lo vea por la autorización o la autoridad que yo recibí del Estado para titular o para dar títulos de teología, como una institución teológica seria que está inscrita en Justicia y Culto. Esto es más que un cartón, esto es más que un título. Título hace falta, no me entienda, pero más que el título de la formación. No mida el tiempo, es que ya tenemos 5 años, ¿cuándo nos vamos a graduar? Ojalá nunca maestro de diseño se fuera. Esa es mi forma de pensar. Ojalá nunca la escuela se acabara, ojalá nunca me graduara. Porque cada vez que aprendo y me siento, aprendo, formo un carácter y tengo la posibilidad de ser promovido por Dios. Y vienen cosas impresionantes. Si mis hijos, vienen cosas impresionantes. Dios está buscando formar gente para las cosas grandes que vienen. Así te lo estoy diciendo. Calladito, sin hacer mucha bulla y sin empujar mucho, pero no está el pulgo. Sin hacer mucha bulla y sin empujar mucho. Dios va a empezar a hacer en ti las cosas que va a hacer cuando ya Dios vea que estés apto para ser promovido. Pero que dicha promoción que te llevó a esta altura no es suficiente para la otra que Dios te quiere llevar. Tienes que seguir siendo formado. La formación nunca se acaba. Amén. Ok. Aplaudo al Señor, pues. Nos toca hablar ahora las señales y obras realizadas a través de los jueces, reyes y profetas y sacerdotes por el Espíritu.
cómo ellos fueron dirigidos, y todo el éxito, todo lo que usted puede leer y ver de lo que se dio en ellos, se dio, hermano, única y exclusivamente por la dirección y la intervención del Espíritu en ellos, que no moraba en ellos, solamente venía y hacía la obra y se iba. ¿Cuánto más nosotros, que Él está morando en nosotros? Por ejemplo, en la vida de los jueces, vamos a tomar como ejemplo a uno de ellos en la vida de Sansón. Sansón, todas sus fuerzas físicas, procedían del Espíritu. Según Jueces 14, 6, 5, 6, 16, 3, 16, 28 al 31. Óigame. Sansón en hebreo, que significa del sol. En la tradición hebrea es uno de los últimos jueces de los antiguos hijos de Israel mencionado en el Tanakh. Es descrito en el libro de los jueces entre los capítulos 13 y 16. Sansón se caracteriza por unas figuras hercúleas. Oiga bien lo que viene. Se caracteriza por una figura hercúlea. ¿Se entiende? ¿De dónde viene Hércules? La figura hercúlea es aquel tipo de ser macizo que tiene un cuerpo, como le dijera yo, bueno, mírenme a mí, así. Ejemplo, un botón, mírenme a mí. No, un cuerpo macizo con unos pectorales, tú sabes, ¿no? Pero miren lo que viene ahora. Por sus extraordinarias fuerzas para combatir contra sus enemigos y llevar a cabo actos heroicos inalcanzables para la gente común. Luchar contra un león. Esto es lo que óigame, esta es la figura que la tradición le da por causa de sus actos y sus hechos y sus obras. No, el tipo tenía que ser macizo, alto, como de 2 metros, con una figura hercúlea, una cosa impresionante. Esto es lo que la tradición reza, esto es lo que la tradición presenta. Pero mira lo que viene. Repito, Sansón hebreo, que en hebreo significa del sol, en la tradición hebrea es uno de los últimos jueces de los antiguos hijos de Israel mencionado en el Tanaj. Es descrito en el libro de los jueces entre los capítulos 13 y 16. Sansón se caracteriza por una figura hercúlea, por sus extraordinarias fuerzas para combatir contra sus enemigos y llevar a cabo actos heroicos inalcanzables para la gente común. Ejemplo, luchar contra un león sin más armas, solamente con sus manos, con sus propias manos, sus fuerzas. Acabar con todo un ejército con solo una mandíbula de un asno y derribar un edificio. Todas estas cosas, la tradición dice, el tipo tenía que ser un atlético, hercúleo, una cosa impresionante. Pero algunos historiadores lo caracterizan con una figura débil, de mediana estatura. Y por esta causa era el asombro ante los que lo veían en acción. Que de un hombre de porte endeble salía tantas fuerzas, y por dichas acciones tan heroicas en la vida de Sansón se le era atribuido al Dios de los hebreos toda la gloria y toda la magnificencia. O sea, este era el asombro de la gente cuando veía a Sansón en plena acción. Decía, pero ¿dónde saca este hombre tanta fuerza con esa figura endeble, tan débil, de mediana estatura? ¿Dónde saca tantas fuerzas? Entonces cuando le decían, ese es juez, ese es hebreo, ese es el hijo de una promesa, ese es nazareo, no nazareno. Nazareno que nace de Nazaret, nazareo. Dios hizo voto con él. Y las fuerzas de Dios vienen sobre él para librarse del enemigo. Pero mira el tamaño, es Dios en él, no es él. Señores, preste atención. Wow, mire esto me ministró por lo más profundo.
Este siempre ha sido el modelo de Dios. Escoger al vil para avergonzar al sabio. Primera carta a Corintios 1:28. De debilidad sacar fuerzas. Hebreos 11:34. De multiplicar fuerzas al que no tiene ninguna. Isaías 40:29. De perfeccionar su poder en la debilidad. Segunda carta a los Corintios 12:9. Sacar valiente de los cobardes, el caso de Gedeón, Jueces 6:11-12, ese otro juez. Sin lugar a duda, esta era la condición de Dios en Sansón, que en la debilidad Dios sacó fuerzas perfeccionando y multiplicando su poder en la debilidad de los hombres, en la debilidad de un hombre. Mi pregunta siempre ha sido, Señor, por allá Jeremías dijo, Señor, soy un muchacho. ¿Qué edad tenía Jeremías? 12 años. Señores, 12 añitos. Soy un muchacho. Dios le digo, nunca más digas que eres un muchacho. Tú harás lo que yo te mande a hacer. Moisés dije, soy torpe de labios, no sé hablar, Señor, perdí todo, pero tú irás. A Gedeón se le presenta el ángel de Jehová y le dice, varón valiente, esforzado. Y Gedeón miró para atrás, ¿quién es? No, tú. Estoy hablando contigo. Yo, sí, tú. ¿Quién era Gedeón? Un cobarde, escondido por allá. ¿Qué tú crees que Dios puede hacer contigo? O sea, yo entiendo que Dios no está de acuerdo con el complejo de inferioridad, de autodepreciación y de baja estima en la que tú puedas caminar. Donde siempre te desprecia, donde no entiende lo que tú eres, tienes y puedes en Cristo Jesús. Pero Dios quiere que tú entiendas que de ese pensamiento que tú tienes, cuando dices que Dios puede hacer conmigo, es cuando Dios puede hacer muchas cosas. Ni siquiera tienes un asombro el preparar. Porque yo, a la altura que estoy ahora, 20 años de ministerio, yo no esperaba estar acá. Cuando a mí me dijo la persona que se me acercó y me confirmó el ministerio, porque Dios había tratado conmigo, y me dijo, te he llamado para ser maestro de mi palabra. Cuando me dijo maestro de mi palabra, te estoy hablando de, señores, le estoy hablando de 32 años atrás, 33 años atrás, 34 años atrás. Yo estoy creyendo que es maestro de escuela dominical. Para cantarle a los niños la cancioncita del arca y de Noé. Y mira dónde estoy. Mira hasta donde Dios me ha llevado. Mira la altura que Él me ha colocado. Que cuando la gente me ven en el Callao, hablando de Maracaibo, municipio de San Francisco, el barrio donde yo me levanté y me crié, donde era la mamá de los ratoncitos, la rata, lo más bajo, lo más sucio, lo más degradante, el malandro. Y la gente me ve ahora y se pregunta, ¿quién es ese? Ese Chocolate. ¿Quién? Ese es el que le dicen Chocolate. ¡Él! Y no lo habían matado. Ahí me dijeron que el que lo habían... No. Ahí lo mató Cristo en el alma para que viva en el espíritu. ¿Aló? ¡Guau! Sí está bello. Porque Dios escoge el vil para avergonzar al sabio. Señores, en ti hay un espíritu que tiene toda la gracia del mundo, que tiene todo el poder del mundo, que tiene toda la sabiduría del mundo, que tiene toda la habilidad del mundo, que tiene todo. Señores, el espíritu que está en ti no le falta nada. Y si a él no le falta nada, a ti no te falta nada.
Esto no es cuestión de pujar y de codear y de competir y de malimponer. Esto es cuestión de cumplir los principios del reino. Que mientras más alto Dios te ponga, más humilde tienes que ser delante de su presencia. Que mucha gente se va a quedar asombrado de lo que Dios va a hacer contigo. Que de lo que mire, escuche papá, escúcheme. ¿Se acuerda aquella parábola que Jesús dijo? Porque el reino de los cielos es como un grano de mostaza que es sembrado. Y cuando el grano revienta, sale un arbusto tan grande que las aves vienen a hacer nido en él. ¿Sí se acuerda usted de eso? ¿Sabe de qué está hablando Jesús allí? Jesús está hablando de lo insignificante que ven los judíos el reino en la vida de él. Yo sé que ustedes me ven insignificantes como el Mesías, pero este que ustedes ven acá es como el grano de mostaza que va a ser sembrado. Está hablando de la muerte. Y que el tercer día voy a resucitar. Y me voy al Padre y regresaré y estableceré un reino de 1000 años donde todo el mundo va a venir a mí. Porque la piedra, nunca se te olvide esto, hijo, la piedra que desecharon los edificadores vino a ser cabeza del ángulo. Y la gente que hoy te desprecia, que hoy no te toma en cuenta, que te lanzan al pozo del anonimato, porque para ellos tú no tienes valor, mañana vendrán a ti. Porque Dios se va a encargar de eso. Pero no humilles a nadie. Sé sencillo. No te defiendas. No trates de decir a la gente lo que tú eres. No trates de... Yo no sé, pero Jesús de Nazaret cuando sanaba a alguien, ¿te acuerdas? Cuando sanaba a alguien, Jesús le decía a la gente, no le digan a nadie, quédense callados. Yo sé de qué les hablo. El Señor me dijo, hoy estás pichando para los nacionales. Así me dijo Dios, para los nacionales. Prepárate porque vas a las grandes ligas. Te voy a promover. Te voy a promover. Y mucha gente que en Venezuela no creyeron en ti, cuando tú vayas y vengas, entonces es cuando te van a buscar. Y es cuando tú le vas a servir. De ese que yo veo sentado allí, de usted, de ustedes que ustedes están sentados allí, de ustedes Dios va a hacer grandes cosas. Y yo no soy profeta. No sé si estoy profetizando. Pero de ustedes Dios va a hacer grandes cosas. Porque el Espíritu que Dios puso a morar en ustedes en vano no está. El Espíritu Santo lo que está esperando es carácter perfeccional para la promoción que viene. En los reyes. ¿Cómo se mueve Dios? ¿Cómo se mueve el Espíritu de Dios en los reyes? Todas las virtudes que están en el Espíritu Santo descansaban sobre David y Salomón para gobernar. En ellos había sabiduría, inteligencia, que no es lo mismo, conocimiento, que no es lo mismo. La inteligencia es el arte de obtener el conocimiento y la sabiduría es el arte de transmitir el conocimiento. Repito, la inteligencia es el arte de adquirir o de obtener el conocimiento y la sabiduría es el arte de transmitir el conocimiento. Había sabiduría, inteligencia, consejo, autoridad, conocimiento, honra. Era tanta la sabiduría que había en Salomón que los príncipes y los reyes de otras naciones
venían en caravanas para conocerlos, para saber quién era y presentar y traerles sus presentes, oro, plata, piedras preciosas, por la sabiduría de ellos. Todo esto está Dios dispuesto a desarrollarlo en usted, porque en usted está. Señor, dame sabiduría. Tienes el espíritu de sabiduría. Dame conocimiento. Es que nunca has querido aprender. ¿Aló? Nunca. ¿Sabe? Y se lo digo con mucha... Yo no tengo que buscar la forma de cómo decir las cosas para que usted no las vea mal. Pero se lo voy a decir con mucha humildad, se lo digo. Yo coloco, lo que yo enseño, lo coloco en mi carro mientras voy viajando y yo me quedo sorprendido de las cosas que yo digo, porque ni me acuerdo que las dije. Yo espérate, regreso, escucho. Yo dije eso. No sé cuántos de ustedes se han dado cuenta que Briceño en el púlpito es una cosa y debajo es otra. Yo como amigo soy diferente, echador de broma, el chistoso, el que chancea, el que está con ustedes, pero yo no sé qué le pasa a ese hombre que cuando sube allá es otra cosa, se transforma, hay una transformación completa. Pasa como la película Transforme, ¿se acuerda? Que es un carrito, un camión y de pronto bla, 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 así pasa. Muchos de ustedes quizás dirán, ¿dónde le cabe tanto conocimiento a ese hombre en la cabeza? Yo no lo sé. Muchos de ustedes dirán, no tanto el conocimiento, sino la sabiduría que tiene como para transmitir las cosas. O sea, una cosa, pero cómo va encajando la palabra, que hay una relación de yo no lo sé. Me reservo su nombre, un actor conocido, amigo mío, conocido que me vio y me ha visto por video, me ha dicho, si usted hubiese estudiado la actuación, usted fuese uno de los mejores actores que tuviera Venezuela. ¿Por qué? Hermano, yo quedé sorprendido. Usted es un actor predicando, enseñando, usted transmite lo que enseña, usted llega, una cosa, pero digo, wow, que este hombre es un actor, usted hubiese sido uno de los mejores actores que tuviera Venezuela. Digo, no, fuera el peor de todos. ¿Por qué? Porque lo que yo hago, lo hago por el Espíritu. ¿Aló? Esto no soy yo, es Dios en mí. Aún el Espíritu me trae chistes para que los eche en el momento, que cabe el chiste, para que usted se ría, el bálsamo, después venga la puñalada de la palabra, ¡lan! Y reciba la palabra riéndose. Y otro dice, pero ¿cómo? Ah, entonces, ese tipo de inteligencia y de conocimiento y de sabiduría que Dios manifestó en los reyes, lo manifiesta en mí en mi forma y está dispuesto a manifestarlo en usted en su forma. Donde nadie va a ser tan sabio como tú para lo que estás haciendo, nadie va a tener tanto conocimiento como tú por lo que estás haciendo, como nadie va a ser tan inteligente para entender el conocimiento como tú, a quien Dios llama a hacer eso. Porque para Dios no hay brutos. Lo que hay son ignorantes. Gentes que ignoran las verdades de Dios. ¡Aló! ¿Y sabe algo? Hoy en día, José Briceño es asesor de hombres y de mujeres grandes, de la fama, del deporte, de la televisión, de la política, asesor. Donde una persona que está gobernando, sea gobernador, sea alcalde, sea, y me reservo nombre, no me conviene acá decir esto, a las 2 de la mañana me llama para pedirme una asesoría de lo que va a hacer el otro día. Maestro, lo estoy llamando porque necesito que usted me dé una asesoría en cuanto a esto. ¿Qué usted cree que debo hacer en esto? De personas que no hicieron lo que iban a hacer porque le dije, ni se te ocurra meterte por allí, no lo hagas, vas a tener problemas. Y que esta persona, que es un alcalde, un gobernador, lo que sea,
Cuando otro político se mete en problemas, llámate a mi maestro. Este es mi maestro, este es mi asesor, llámalo. Y me llaman. Y que yo me quedo asombrado que quien está hablando al otro lado por teléfono, yo ni siquiera tengo idea de que me hayan llamado a mí para yo asesorarlo. Y después me lo consigo en el aeropuerto. Y me van a hacer, ¿cómo está usted? Dios le bendiga. Maestro Briceño. Maestro, ¿cómo está? Placer conocerlo, siéntese. Mire, lo que yo hice, lo que usted me dijo es tremendo, ¿no? Él es el maestro Briceño que yo te hablé, ¿qué tal? Quienes están gobernando son ellos, pero quien nos está asesorando es Dios por el Espíritu a través de mí. Que era lo que pasaba con Salomón y con David, que no pasó con Saúl, porque el tipo no entendió la gracia, el tipo no entendió la sabiduría, no entendió, no fue sabio, fue bruto, imprudente. Entonces, ¿por qué muchas veces nos enterramos? Porque no somos prudentes, por ende, porque no somos sabios, por ende, porque no tenemos conocimiento. Me dijo una persona, maestro, ¿qué hago? ¿Qué hago? Me pidió asesoría. Digo yo, lo que yo te diga que tú puedes o debes hacer tiene importancia, pero no tanto de lo que te diga el Espíritu de Dios. Tú tienes que aprender. Está bien que recibas consejo y que acudas a los hombres que saben, pero tienes que aprender a desprenderte de los hombres y a depender de Dios directamente. Y Dios ha puesto en ti un Espíritu Santo que Jesús dijo te dirige y te guía a toda justicia, a toda verdad. Jesús dijo, Él tomará de lo mío y te lo hará saber, escudriña la mente del Padre y se lo revela a la iglesia. Tienes que aprender a trabajar con la persona del Espíritu. Necesitas intimidad, necesitas comunión. Primero eso. Segundo, ¿qué hubiese hecho Jesús en tu lugar? Piensa qué hubiese hecho Jesús en tu lugar y haz tú lo mismo. Y tercero, ¿qué dicen las Escrituras del caso? ¿Qué dice la Biblia en pro o en contra de lo que tú quieres hacer o de lo que vas a hacer? ¿Qué dice la Biblia? Usted me está bruto. Si guías tenemos, palabras tenemos, espíritu tenemos, ejemplos tenemos como Jesús. ¿Está acá? ¿Usted está acá? Yo sé de qué le hablo. Ya, señores, perdónenme, los mensajes de emocionalismo se acabaron. Aquí no se siente, aquí no hay emoción, aquí no hay que se me paran los pelos. Aquí, yo no quiero eso, yo no quiero, hermano, tocar sus emociones. Yo quiero formar el espíritu. Que este mensaje usted no se lo olvide nunca, hermano. Nunca usted se lo lleve y usted diga lo que ese hombre dijo ese día. Me sirvió más de lo que en 3 años aprendí. No importa, pero que lo que yo le estoy enseñando hoy sea clave para su crecimiento, para ser promovido por Dios. Entonces no tenemos derecho, hermano, de caminar en imprudencia, en insensatez y no caminar en sabiduría teniendo el Espíritu. Voy a decirlo así. No, se va a confundir. Voy a decir, así es mejor. Teniendo el espíritu que tiene Salomón, que tuvo Salomón, el espíritu que tuvo David, el espíritu que reinó en Jesús, el espíritu que está morando en ti. Mire cómo dice la Biblia. Isaías 11, 1, 2. Todo esto vino a reposar sobre Jesús, producto de la venida del Espíritu Santo sobre él. Como dijo, dice, saldrá una vara del trono de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre el Espíritu de Jehová. Un hombre dijo, hermano, yo quiero hablar esta noche de los 7 espíritus. No hay 7 espíritus. Está diciendo que reposó el Espíritu de Dios y con el Espíritu de Dios vinieron estas virtudes. Espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejos, espíritu de poder,
espíritu de conocimiento y espíritu de temor a Dios, honra, respeto. Todo eso vino sobre Jesús, estaba en Salomón, estaba en David, que no estuvo en Saúl. Y lo llevó a tierra. Perdió todo por no entender esta verdad. Señores, tenemos todo para tener éxito en la vida. Tenemos todo como para mantener un matrimonio. Tenemos todo como para mantener la crianza de nuestros hijos. No basta con llevar a los hijos a los cultos. Cultos van y cultos vienen. Cultos que empalagan, cultos que aburren y cultos que cansan, que no te dicen nada, mensajes muertos, canciones que no transmiten nada. Y que los hijos de los pastores o de los ministerios actualmente son los que están en la droga, en el alcohol, en la promiscuidad, en la homosexualidad. Hijos de pastores, de ministros homosexuales, lesbianas, promiscuos, droga, alcohol. Hijos de ministerios que están en los púlpitos ministrando y que no quieren saber de Dios nada. ¿Por qué es que no vieron nada? Porque no hubo sabiduría, porque no hubo inteligencia, porque no hubo conocimiento para crear, levantar a nuestros hijos. Y yo llevo 2. Está la hembra, está conmigo la hembrita. Y ahí está el varón. Y no es que no se congregan, pero no tanto como lo hacen algunos que hoy no quieren saber nada de Dios. Ellos han visto la sabiduría de Dios en su Padre. Han visto la inteligencia de Dios en su Padre. Han visto el conocimiento de Dios en su Padre. ¿Usted lo ha visto, maestro? ¿Usted lo ha visto? ¿Lo ha visto? Sí, ellos lo han visto. ¿Aló? Y por ahí seguían. Mire lo útil que es el Espíritu. No estamos hablando de cualquier persona, el Espíritu. Y aquí no hay emocionalismo ni fuerte el aplauso para el Señor, a su nombre gloria. A su gloria más gloria, a su más gloria contra gloria. Y agarrar el mensaje un poco de muletillas y meter y rellenar para tener una hora hablando. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de verdades, señores, que cuando tú te vayas de aquí esta noche, esto no lo puedo abandonar yo jamás. Yo sé lo que es encerrarme en el cuarto o en mi oficina a pensar en frío y a no tomar decisiones, ni conducirme a acciones. Ni a expresar palabras que no vayan llenas de sabiduría. Porque puedo ofender, puedo maltratar, puedo matar, puedo herir a mis vecinos, a mi esposa, a mis seres queridos, a mis hijos. Y en un momento de ira, que no está malo irarse, porque a veces iraos, pero no pequéis. Que el término lo que quiere decir es que la ira no te lleve a hacer cosas que te saquen del lugar. Yo tengo que pensar en frío, encerrarme en la oficina, pensar, sentarme en mi escritorio y pedir al Espíritu Santo sabiduría. ¿Qué debo hacer en este momento? ¿Cómo debo actuar? ¿Qué debo decir? Y hay momentos donde el Espíritu Santo me dice, calla, no digas nada. Yo te digo el día en que vas a hablar. Porque un silencio, muchas veces dicen mal que 1000 palabras. Un silencio guiado por el Espíritu transmite más que 1000 palabras. Usted cállese la boca. Si el Espíritu le dice calla, cállese. No diga nada. La vida del Espíritu de los profetas. Hablamos jueces, reyes y profetas. Todas las señales que Dios hizo a los egipcios por la mano de Moisés fueron posibles por la intervención del Espíritu. Todas las señales. En Éxodo, Hechos 16, 19, se da testimonio de lo antes dicho, ya que los hechiceros de los egipcios, al no poder contra Moisés, proclamaron dedo
de Dios es este. Eso fue lo que dijeron los egipcios. El dedo de Dios está con Moisés, que cuyas expresiones es usada para referirse al Espíritu Santo. Que eso lo conversamos, ¿se acuerda? Según lo escrito en Éxodo, los 10 mandamientos fueron labrados o escritos por el Espíritu Santo, se lo conversamos. En Éxodo 3, 1, 18 dice, y dio a Moisés cuando acababa de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedras escritas con el dedo de Dios. ¿Quién escribió los 10 mandamientos? El Espíritu Santo. Según los egipcios, quien hicieron las señales fueron el Espíritu Santo. Según lo registrado en Éxodo, el libro de Éxodo, según lo registrado en el libro de Éxodo, el mar rojo, óigame, el mar rojo fue abierto y sus aguas se separaron y se mantuvieron y volvieron a juntarse por el poder del Espíritu de Dios. Yo no sé, pero eso es como para decir gloria a Dios, amén, santo, no sé, pero tú sabes, señores, tú sabes el mar rojo, abrirse, señores, abrir el mar, intervenir en el medio y producir una incisión, y abrir el mar, y mantener las paredes del mar, de las aguas, las murallas, de derecha a izquierda, donde las aguas se regresaban. Hasta que no pasaron 2 millones de personas aproximadamente. Y después, cuando los egipcios quisieron venir, pues el Espíritu mismo produjo el cierre de las aguas. Dime tú, ¿qué hay en la vida, en tu vida, en mi vida, de lo que sea que el Espíritu Santo no pueda abrir y cerrar? Que no puede intervenir en milagros. Mira lo que dice el soplo de tu aliento, soplo, ruach, neuma. Palabra que se utilizó para referirse al Espíritu. El soplo de tu aliento, al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas y soplaste con tu viento y los cubrió el mar a todos. Un soplo que Dios hizo. ¡Rum! Se abrieron las aguas. Un soplo que Dios hizo. ¡Zum! Se cerraron las aguas. ¿Quién hizo eso? ¿Quién mantuvo las aguas abiertas como con 2 manos sosteniendo las murallas que no se cerraran? ¿Quién lo hizo? El Espíritu que está en ti morando ahora. ¿Usted oye bien? Oye, yo voy a esperar que eso le baje. El Espíritu que está en ti morando ahora, para que estés enrollado en el problema en el que estás, que no haya que hacer. que no haya. Esto es duro, esto es fuerte, Señor. Y yo le dije a Cristo, con eso es lo que yo cuento. O sea, yo lo entiendo. Oye, supieran ellos lo que yo puse en ellos a morar. No yo, Dios, por eso es que Dios no acepta lágrimas de resignación, de impotencia, hermano, porque no tiene sentido que usted esté llorando lágrimas de resignación y de impotencia cuando usted le sirve a un Dios que todo lo puede. Alabado sea el nombre del Señor. Bueno, ese no hay sentido. Pero ¿qué Dios quiere? Que usted empiece a vivir una vida en el Espíritu. ¿Cómo? Hablando en lengua. No estamos hablando de eso. Vivir una vida en el Espíritu, estamos hablando de vivir una vida tomando en cuenta la persona del Espíritu en tu vida, en tu ser. Que por lo más pequeño que tú vayas a hacer, tú puedas consultar con Él, conversar con Él, hablar con Él, tratar con Él. Se abrieron las aguas. Señores, miren lo que viene. Bello, bello, bello. Miren lo que viene. Wow, wow.
Por eso es que yo le he dicho a Dios, Señor, no aceptes que mi humanismo intervenga en tu voluntad. Porque a causa de mi humanismo yo puedo, Señor, hacer tu obra, pero nunca tu voluntad. Y a mí me gusta cuando llego en los momentos difíciles, cuando yo no sé qué hacer. Porque Dios me dijo un día, haz tú lo que puedes hacer y déjame a mí hacer lo que tú no puedes hacer. ¿Cómo lo va a hacer? No lo sé. Una verdad paralela, cuando María, el Espíritu del Señor o el ángel Gabriel se le apareció y le dijo acerca del alumbramiento de Jesús y la venida de Jesús en su vientre, María dijo, ¿cómo será esto si no conozco marido? En la respuesta que el ángel le dio a María, no le dijo cómo va a ser, le dijo quién no va a ser. ¿Tú no se da cuenta de eso? Que no lo dijo, María le dijo cómo será, el ángel no le dijo cómo va a ser, sino quién no va a ser. O sea, ¿cómo lo va a hacer Dios? Ese es el problema de Dios. Lo que sí yo te voy a decir, María, es que quien lo va a hacer es el Espíritu Santo. Señores, a mí no me interesa tanto saber cómo Dios lo va a hacer. Lo que sí me interesa es entender y aceptar de que Dios lo va a hacer. El cómo lo va a hacer, Él me lo va diciendo a su tiempo. ¿A quién va a tocar? No lo sé. ¿Sobre quién va a poner gracia? No lo sé. ¿Cómo Dios se va a encargar? Oído. ¿Cómo Dios se va a encargar de sacarte de lugares donde ya tú no puedes estar más? ¿Escuchaste eso, Abraham? Dios se va a encargar de sacarte de lugares donde tú no puedes estar más. Dios se va a encargar de quitarte gente que estuvieron a tu lado que no pueden estar más y colocarte los que pueden y los que van a estar por el tiempo necesario. Porque los que están ya no son, no pueden estar más. Y muchas veces las decisiones que los hombres toman en sacarte, en botarte, en expulsarte, en execrarte, en humillarte, a veces las ves como parte de ellos y a veces es Dios trabajando a través de ellos. Porque o te sales o te voto, dice Dios. Y te saca de allí. Pero ¿sabes por qué lo hace Dios? Para promoverte. Porque allí no puedes estar más. Allí no vas a crecer. Sal de la carpa. No puedes estar dentro de la carpa. Sánchala. Ese es Dios. Porque Dios trabaja en la diversidad. Dios saca un hombre del palacio y lo lleva al monte, que es Moisés. Y saca un hombre del monte y lo lleva al palacio, que fue José. Diga, ay. Así trabaja Dios. Dios quita y pone, Dios abre y cierra. Por eso le dije a Dios, no aceptes que mi humanismo intervenga en tu voluntad. Si tienes que pasar por encima de mi libre albedrío, ya no lo vas a hacer porque te estoy autorizando para que tú lo hagas. Derrumba mis planes. Derrumba mis proyectos. Derrumba todo, Señor. Yo quiero decir con propiedad las palabras que Pablo dijo un día. Yo no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Derrumba mis planes.
Señores, la construcción del tabernáculo, con todos sus utensilios, fue diseñado por el Espíritu de Dios en la vida de los hombres. Diseñado para obrar bajo su dirección. Así lo registra el libro de Éxodo. O sea, los hombres hicieron el tabernáculo, Noé construyó el arca, todas las cosas que se hicieron en el Antiguo Testamento, en la vida de los reyes, profetas y sacerdotes, fue por el Espíritu. Me he conseguido, ahora mismo lo puedo nombrar, y mi respeto y mi consideración, el doctor, uno de los mejores neurocirujanos de la columna vertebral, que se llama Raúl Dimumbrun. Es un hombre que da cátedras a nivel nacional e internacional por la Valla La Cuña, por la Bayer. Y él me dijo, cuando usted dijo eso, maestro, a mí me habló Dios. Yo dije, wow, ahora entiendo por qué cuando a veces yo abro un cuerpo para intervenir me consigo con fenómenos en la columna que no aparecían en las placas, que no aparecían en los exámenes. Y allí en medio de la intervención, con la columna abierta, con el equipo médico a mi lado, yo lo que hago es que levanto las manos y digo, Señor, ¿qué hago? Y yo puedo ver cómo el Espíritu me dice, haz la incisión del lado izquierdo, corta. Y el Espíritu me va dirigiendo a hacer las cosas. Te va a operar Dimumbrun, ese es lo mejor que hay. Pero lo mejor no tanto por el conocimiento que se tiene, sino por la dirección del Espíritu, porque es un hombre humilde, sencillo, dado al Espíritu de Dios. Como un abogado el Espíritu puede darte sabiduría para que ganen los pleitos, donde hay la mayor corrupción, donde los poderes se vendieron, el Espíritu intervino y confundió y ganaste el pleito. Como juez de la nación, el Espíritu Santo te puede dirigir a tomar decisiones sabias y concretas. Porque el Espíritu Santo no solamente sirve para el ministerio, sirve para el profesional. Porque como arquitecto, como perito, como constructor, el Espíritu Santo te puede decir cuánto puedes hacer, qué medidas. ¿Sabes quién hizo ese edificio? Pedrito Pérez. El arquitecto fue Pedrito Pérez. El gran terremoto que hubo tumbó todo, pero eso no lo movió. El Espíritu Santo sabía las cabillas que debían ir, la profundidad que debía ir, el cemento que se necesitaba. Él sabía todo. Él sabe todo. Maestro, usted se está yendo muy para allá. No, lo dice la Biblia. Señores, lo vamos a leer, lo dice la Biblia, que cada medida que se le dio a Moisés para la construcción del tabernáculo fue dada por el Espíritu. Como Dios puso espíritu. Dice, pondré mi espíritu sobre los que tallan, sobre los que trabajan con bronce, los que trabajan con oro, los que trabajan con telas, con púrpura. Pondré mi espíritu sobre ellos. ¿Para qué? Maestro, para lo que usted cree que es tan sencillo, mire cómo se necesita el espíritu. Habló Jehová a Moisés diciendo, mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia y en ciencia y en todo arte, para inventar diseño. ¿Para qué? Inventar diseño. ¿Se necesita el Espíritu de Dios o no? ¿Ah? Para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artífices de piedras, para engastarlas, y en artífices de madera, para trabajar en toda clase de labor. He puesto mi espíritu sobre él.
Y he aquí que yo he puesto con él a Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en él, ánimo de todos sabios de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado. El tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, el propiciatorio que está sobre ella, y todos los utensilios del tabernáculo, la mesa y sus utensilios, el candelero limpio y todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto y todos sus utensilios, la fuente y su base, los vestidos del servicio, las vestiduras de los sacerdotes, las vestiduras santas para Aarón y el sacerdote, las vestiduras de sus hijos para que ejerzan el sacerdocio, el aceite de la unción, el incienso aromático para el santuario, harás conforme a todo lo que te he mandado. Para esto he puesto mi espíritu sobre ellos. ¿Usted está aquí? Usted está llamado a ser la mejor repostera que pueda haber en el mundo. Sus tortas no se van a vender como pocas se venden de otras. Usted puede tener 500 panaderías al lado de usted, pero la suya es la que más pan va a vender. No tanto por la gracia que Dios va a dar, sino por el sabor. Son tonterías que a veces no se dicen, pero son reales. Él pone el sazón. Todo lo que tú hagas guiado por el Espíritu, no vas a fracasar. Metas eso en el Espíritu, no vas a fracasar. Pon inteligencia, pon sabiduría, pon sazón, en todo, hermano. En todo, el arquitecto en la arquitectura, el abogado en la abogacía, el juez en el tribunal, el fiscal, todo, cada quien, hermano, en su labor. Si usted es ingeniero, petrolero, conozco un ingeniero llamado Nerio Abreu, mi amigo personal, y él me dice, diseño, hay veces cosas que mis compañeros que tienen más experiencias que yo en esto, quedan sorprendidos de las cosas que hago en la oficina, porque verdaderamente Dios está conmigo. Entonces, mire cómo intervino el Espíritu en la vida de los reyes, los profetas y los sacerdotes. Indiscutiblemente el Espíritu Santo quiere intervenir en usted para darle éxito en gran manera. Bendiciones, bendiciones, bendiciones.